Sermón del 19º domingo después de Trinidad. El texto bíblico es la carta de San Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta el 28. Y el tema del sermón es: despójense el viejo hombre y vístanse el nuevo hombre. El viejo hombre y el nuevo hombre no son conceptos filosóficos, sino realidades espirituales que se manifiestan en formas concretas en nuestras vidas. San Pablo les dice a los cristianos que no deben seguir más la antigua vida, el estilo de vida que se ajusta a los deseos del viejo hombre. Por el contrario, ellos, como cristianos, ahora deben caminar en un nuevo estilo de vida. Deben tener una manera de vivir diferente, renovada, que ya no se ajusta a los parámetros del mundo, sino a las enseñanzas de Cristo. El nuevo hombre es una realidad presente en nuestras vidas a partir del nuevo nacimiento que obró el mismo Dios en los cristianos por el bautismo. Así que esta nueva realidad del nuevo hombre en nosotros es un milagro y un don de Dios, un regalo de Dios, que Él ha obrado y creado en nosotros desde el momento en que fuimos unidos a Cristo en nuestro bautismo. Porque mediante el sacramento del bautismo nacimos de nuevo, para una nueva vida, la vida cristiana, la vida en Cristo, en comunión con Cristo y con su Iglesia, que es su cuerpo. San Pablo comienza diciendo: despójense del viejo hombre. Efesios 4:22. Bien, pero ¿qué es el viejo hombre? El viejo hombre es la naturaleza humana que ha sido corrompida o contaminada por el pecado. El viejo hombre en nosotros existe desde la caída de Adán en el paraíso, cuando perdió la justicia, la santidad y la verdad original con la que había sido creado por Dios. La naturaleza humana fue corrompida y sujeta a la muerte con la caída de Adán en el pecado. Como los descendientes de Adán y Eva somos nosotros, la humanidad. A todos nosotros se nos ha transmitido de generación en generación esta naturaleza humana corrupta, a la cual llamamos el pecado original, porque hemos nacido de padres corruptos o pecadores, que por causa del pecado han muerto, aunque gracias a la fe en Cristo partieron en la esperanza de la resurrección para la vida eterna. Esa es nuestra esperanza también como bautizados en Cristo. Así que el viejo hombre, al cual también se le llama de viejo Adán, somos nosotros mismos, con nuestras propias inclinaciones hacia el pecado y hacia todo lo que es contrario a los 10 mandamientos. Este viejo hombre corrompido está en nosotros, incluso a pesar de ser cristianos. Gracias al bautismo la culpa original ha sido perdonada, y en nuestro espíritu ahora vive Cristo mediante la fe. También por el bautismo ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida, de tal manera que ahora somos hijos de Dios y herederos del cielo. Sin embargo, el pecado sigue en nosotros, por lo cual estamos llamados a refrenar sus inclinaciones diarias a pecar contra Dios. Es por ese motivo que el cristiano es, a partir de su conversión, justo y pecador al mismo tiempo, santo y pecador a la vez. Lo que se dice en latín, simul justus et peccator. Esta lucha o tensión en nosotros solamente va a resolverse o a desaparecer en el momento de nuestra muerte, momento en el cual nuestra carne de pecado es puesta en la tumba, pero el alma del cristiano por la fe está con Cristo. Ya descansa junto a Cristo en el paraíso celestial y ahora aguarda la promesa del Señor de que en su venida su propio cuerpo, el cuerpo del cristiano, será unido otra vez a su alma en un aspecto ahora renovado y glorioso.
Así como la mariposa, antes de ser una mariposa, es un gusano, y el gusano pasa en su capullo por una metamorfosis, en la cual se transforma en una hermosa mariposa, así también sucederá con el cristiano que muere en la fe en Cristo Jesús. Es sepultado en un cuerpo frágil y pecador, pero resucitará un día en un cuerpo glorificado, semejante al de su Señor Jesús. Así como el gusano y la mariposa son el mismo ser, solo que transformado, así también será el cristiano que muere y que resucitará con su mismo cuerpo unido otra vez a su alma, solo que ahora tendrá un aspecto glorioso y totalmente renovado. Mientras tanto, en esta vida estamos llamados a diariamente ahogar y reprimir las manifestaciones del pecado de nuestro viejo hombre. Por esa razón la exhortación de San Pablo: despójense del viejo hombre. En los versículos anteriores a nuestro texto, San Pablo además les brinda algunos ejemplos de lo que es la conducta destructiva del viejo hombre. En Efesios 4, versículos 17 al 18 dice: Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Aquí San Pablo explica que el viejo hombre tiene una mente vacía de las cosas de Dios. Sus pensamientos son ateos. No le interesa lo más mínimo la palabra de Dios ni la oración. Para el viejo hombre, cuanto más lejos de Dios, mejor. Y San Pablo dice que es por eso que el viejo hombre anda en tinieblas, porque no tiene la luz de la palabra de Dios, y en consecuencia no le interesan los mandamientos de Dios. Al contrario, para el viejo hombre todo es relativo, porque Dios, dice el viejo hombre, Dios no existe, entonces tampoco existe el pecado. Entonces el viejo hombre hace lo que quiere con su vida, lo que le da la gana. ¿Y cuál es la causa de todo esto? Y dice claramente en el versículo 18 de Efesios 4, por causa de la ignorancia que en ellos hay y por causa de la dureza de su corazón. Es la dureza del corazón el problema, no Dios. Es nuestra ignorancia en materia de fe, porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Por eso, despójense del viejo hombre. San Pablo además escribe en Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo que el viejo hombre se comporta sin remordimientos de conciencia. Es una persona insensible. Y peor aún, se fue haciendo a sí misma más y más insensible, implacable, sin compasión por el prójimo, sin respeto por sus padres, sin amor. El viejo hombre además se entrega a un falso amor, a un amor mundano, lo que llama San Pablo la lascivia. Es decir, el viejo hombre no tiene continencia, no es una persona casta, sino que es sexualmente desenfrenada. No respeta la santidad del matrimonio, no tiene moral. Es una persona totalmente volcada a la avaricia, a la extorsión y al fraude. Ahora ustedes saben lo que es el viejo hombre y cómo se comporta. Pasemos ahora al nuevo hombre. San Pablo continúa ahora diciendo en Efesios 4, 23 al 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Vístanse del nuevo hombre, dice San Pablo. Y aquí en pocas palabras el apóstol indica lo que es el nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? El nuevo hombre se refiere a nosotros como criaturas restauradas de Dios en Cristo. Hemos sido unidos con Cristo por el lavamiento de la regeneración, por el bautismo, que da como resultado nuevas actitudes, nuevos deseos y nuevas acciones, todo creado por el Espíritu Santo. Por eso San Pablo en 2 Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Vístanse el nuevo hombre. En otra parte, en Gálatas 5, 16, 17, San Pablo explica esto. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque en las aguas del bautismo hemos sido sepultados y resucitados con Cristo. Por lo tanto, debemos resistir continuamente todo impulso del viejo Adán en nosotros, hasta que se ahogue una vez y para siempre cuando muramos. Al mismo tiempo, continuamente debemos dar plena libertad al nuevo hombre, hasta que resucite en victoria final el último día. Así que vístanse el nuevo hombre. ¿Y cómo vestirse del nuevo hombre? ¿De qué manera vestirse del nuevo hombre? La respuesta es: cuando vives lo que significa el bautismo para tu vida. Cuando vives lo que significa el bautismo para tu vida. Y San Pablo lo enseña en Romanos capítulo 6, versículos 1, 4 y 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vístanse el nuevo hombre. San Pedro, en 1 Pedro 5:5, lo explica también de una manera maravillosa. Revestíos de humildad. Revístanse de humildad. Eso también es vestirse del nuevo hombre. Y en Colosenses 3, versículos 14 y 15, San Pablo también da ejemplos de cómo vestirse el nuevo hombre diariamente. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Vestirse de nuevo hombre significa vestirse de amor, vestirse de paz de Dios y revestirse de gratitud diaria. A partir de la nueva vida recibida de Dios mediante el bautismo, el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimiento diarios y morir con todos los pecados y malos deseos. Y en cambio, debe salir y resucitar diariamente el hombre nuevo, que viva eternamente delante de Dios en justicia y pureza. Esto es lo que nos enseña el Catecismo Menor de Lutero en la sección del bautismo. Es lo mismo que decir: usen correctamente el bautismo en sus vidas,
usen correctamente el bautismo en sus vidas. Y usamos nuestro bautismo de forma correcta cuando vivimos diariamente en arrepentimiento y fe en el Dios Trino, quien nos ha convertido en sus hijos amados. Finalmente, San Pablo nos brinda en esta sección de Efesios 4, 25 hasta el 28, tres ejemplos de lo que significa vestirse el nuevo hombre. Y dice, el primer ejemplo está relacionado con el 8º mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vestirse del nuevo hombre significa decir siempre la verdad para el crecimiento del cuerpo de Cristo, verdad que hace libres. El segundo ejemplo se relaciona con el 5º mandamiento: no matarás. Dice en Efesios 4, 26 al 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vestirse del nuevo hombre significa que si nos enojamos, no pecar, y al final del día, perdonarse. Y el tercer ejemplo es con respecto al 7º mandamiento: no hurtarás. Dice en Efesios 4, 28, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vestirse el nuevo hombre significa entonces no robar, sino trabajar con honestidad y también ser solidarios. Como conclusión, una cita del Catecismo Mayor de Lutero. Cada uno debe considerar el bautismo como su vestido cotidiano, que deberá revestir sin cesar, con el fin de que se encuentre en todo tiempo en la fe y en sus frutos, de modo que apacigüe al viejo hombre y crezca el nuevo. Porque si queremos ser cristianos, habremos de poner en práctica la obra por la cual somos cristianos. Un paréntesis aquí. Lutero dice acá, si somos cristianos por el bautismo, pongamos en práctica lo que significa el bautismo para la vida. Sigue diciendo Lutero, y si alguien cayera fuera de ella, que regrese. Así como el trono de gracia de Jesucristo no se aleja de nosotros, ni nos impide volver ante Él, aun cuando pecamos, así también permanecen todos estos tesoros y dones suyos. Esto está en el Catecismo Mayor sobre el bautismo, párrafos 84 al 86. En la segunda parte de la cita, Lutero habla de que, y si alguien se alejó del pacto bautismal de Dios, que vuelva en arrepentimiento, como el hijo pródigo, porque Cristo siempre está ahí y nunca se aleja de nosotros. Así que en conclusión, gracias a Cristo, gracias a Jesús, en el bautismo hemos sido rescatados del diablo y de todas sus obras y pompas. Fue perdonado el pecado y hemos sido hechos herederos del reino de los cielos y servidores del Dios uno y trino. Servidores de Dios, para servirle en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza, así como Cristo, resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad. Despójense el viejo hombre y vístanse el nuevo hombre. Amén.